Con el ingreso de indicaciones, la Comisión de Constitución inició el debate en particular del proyecto que entrega al presidente de la República la facultad de decretar que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica cuando esté amenazada por un grave peligro. Las indicaciones se refieren a la intervención de los efectivos militares, la que para materializarse tendrá que cumplir determinados requisitos, como el acuerdo del Congreso Nacional o que el peligro no solo sea grave, sino que además inminente, lo que debiera acreditarse previo informe de la Agencia Nacional de Inteligencia. El ministro de Defensa, Alberto Espina, vía telemática, explicó que la idea del Ejecutivo es llegar a un consenso con la Comisión respecto de la normativa, para lo cual se determinó modificar el tratamiento de discusión inmediata por urgencia simple, a fin de tener más tiempo para analizar el proyecto. La diputada humanista Pamela Giles afirmó que la decisión del gobierno es lo mínimo que podría haber resuelto, considerando que este proyecto hoy resulta completamente extemporáneo. Bueno, que se le haya quitado la urgencia me parece obvio, evidente, caído de cajón, porque efectivamente no tiene ninguna urgencia en la realidad. Es un proyecto que ya era malo desde el inicio, pero que además quedó atrás por la historia. Hoy día son otras las preocupaciones de los chilenos y yo lamento que efectivamente en la tabla de la Comisión de Constitución no primen aquellos proyectos, aquellas preocupaciones que tiene el país que tienen que ver básicamente con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Me parece que proyectos que no tengan que ver con la crisis sanitaria están de más y que deberíamos estar centralmente abocados con una tabla que diera cuenta de lo que le preocupa al país. Según precisa la iniciativa, la infraestructura crítica contempla servicios básicos como agua, gas y electricidad, las comunicaciones y el transporte, las que de ser afectadas tendrían un grave impacto en la población. También considera el resguardo de instalaciones del gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial. El texto añade que el estado de alerta se adoptaría en casos fundados por el presidente y mediante decreto supremo suscrito por los ministros del Interior y de Defensa que explicitaría la infraestructura crítica a resguardar. Dicho estado de alerta no podrá en caso alguno implicar una suspensión, restricción o privación de derechos y garantías constitucionales. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y despachó a sala el proyecto que modifica la ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, para permitir el tratamiento de datos sensibles en casos de epidemias o pandemias para desarrollar controles sanitarios. El texto establece que en caso de decretarse estado de catástrofe y alerta sanitaria en todo el territorio nacional, debido a una pandemia o epidemia, se podrán tratar los datos sensibles en lo referido al diagnóstico de quienes la padecen, por el tiempo que dure la excepción y solo por razones de salud pública. La autorización para transmitir dicha información solo podrá otorgarse entre el Ministerio de Salud, los servicios y las seremías del ramo, la atención primaria de urgencia y las fuerzas de orden y seguridad pública. El manejo de los datos tendrá por finalidad dar cumplimiento a las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas, sanitarias, entre otras. El tratamiento de los datos sensibles deberá cumplir con todas las medidas y obligaciones dispuestas en la ley sobre protección de la vida privada, y una vez terminado el estado de excepción o catástrofe, estos deberán ser eliminados o cancelados por los organismos participantes. No obstante lo anterior, la autoridad sanitaria deberá publicar el registro de datos debidamente anonimizados, junto a la georreferenciación de las comunas y regiones del país u otras unidades territoriales cuya población padece de la mencionada epidemia o pandemia. En tanto, los pacientes deberán ser debidamente informados respecto de la finalidad y condiciones del tratamiento de sus datos sensibles de manera que puedan ejercer en todo momento sus derechos de acceso y rectificación. En caso de incumplimientos, la autoridad jefatura superior del órgano o servicio autorizado al tratamiento de datos sensibles serán sancionados con multas de 20 a 50% de su remuneración. La discusión ha sido intensa y las miradas mayoritariamente opuestas. Si bien existe consenso en que es necesario modernizar el Ministerio de Agricultura, la forma como se ha presentado el texto genera discrepancias. Por un lado, la oposición, así como numerosos invitados del sector público, lamentaron la urgencia con que se tramita este proyecto. En ese plano afirman que un cambio profundo, como crear un Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que además absorba diversas reparticiones relacionadas, no se puede discutir con demasiada premura.
Diputados oficialistas apoyaron esta tesis y junto al resto de la instancia pidieron más espacio para la discusión, punto al que accedió el ministro del ramo, Antonio Walker, tal como indicó el diputado Frank Sauerbaum. Agradecemos nosotros que el gobierno haya retirado la suma urgencia para poder discutir más largamente lo que va a ser este nuevo Ministerio de los Alimentos, que es un ministerio que debiera transformarse en un ministerio estratégico respecto de la política pública que tenemos que tener para enfrentar el abastecimiento de alimentos en Chile. Hoy día Chile tiene un problema de abastecimiento de alimentos a nivel interno. Nosotros dependemos muchísimo de los alimentos importados, tanto de trigo, de maíz, de arroz, de carne, de leche, de productos básicamente de la dieta básica como la leguminosa. Por lo tanto, es importante que este proyecto se converse muy en profundidad. Yo he presentado 8 indicaciones para poder ir en esa línea justamente e ir avanzando hacia el autosustento. Hoy día, cuando estamos en pandemia, más todavía se necesita tener un ministerio que asegure tener alimentación propia y no depender de terceros países que finalmente nos pueden terminar cortando la exportación de alimentos en cualquier minuto. El diputado Sauerbaum resaltó la importancia de escuchar a funcionarios de programas como Prodesal, donde laboran muchos a honorarios, resultando contradictorio con un ministerio moderno. La diputada Alejandra Sepúlveda afirmó en tanto que el texto, si bien puede tener muy buenas intenciones, deja fuera en la práctica áreas tan importantes como la pesca. Palabras que compartió la diputada Jenny Álvarez, quien dijo que resulta curiosa la nula sociabilización que hizo el gobierno sobre esta iniciativa con las y los funcionarios. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, indicó que el texto representa una tremenda oportunidad para la agricultura chilena y para que la pesca vuelva a su casa, lugar del que nunca debió haber salido. El secretario de Estado resaltó la necesidad de contar con un ministerio con mayor peso político, económico y social. No se trata de un proyecto de un gobierno, sino que de una iniciativa para toda la agricultura y el sector pesquero de Chile, puntualizó. En sesión completamente telemática, la Comisión de Educación analizó 3 mociones que apuntan a bajar la carga económica de estudiantes y sus familias desde la educación parvularia hasta la superior. Junto al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, la instancia analizó el proyecto que tiene por objeto el cobro de aranceles en proporción a la cantidad de créditos académicos inscritos por las y los estudiantes. Esta iniciativa fue presentada por el diputado UDI, Gustavo Sangüesa. Lo que se hace, lo que busca este proyecto es que efectivamente se le cobra al alumno de acuerdo también a lo que está recibiendo como retribución de la universidad. En el sentido, no es lo mismo un alumno que al cual le están haciendo clases 5 profesores versus el que le está haciendo a veces incluso solamente uno. Entonces, nosotros lo que pretendemos con este proyecto es que finalmente se cobre de acuerdo al número de créditos que tiene cada asignatura. El subsecretario Vargas planteó una mirada crítica a la propuesta, puesto que hay establecimientos que ya consideran estas medidas y además la norma las pone en una situación económica compleja. Una flexibilización, de acuerdo a lo que se plantea, podría eventualmente atentar contra estas estructuras de costos institucionales, encareciendo particularmente los últimos años de formación. Es decir, eventualmente esto podría implicar que las instituciones de educación superior se vieran enfrentadas a situaciones financieras delicadas, digamos, o a mayores estrecheces financieras, si es que finalmente se aprobara tal como está. Luego la instancia procedió a analizar 2 mociones cuyo propósito es que en el marco de la crisis sanitaria que enfrenta el país y que ha implicado la suspensión de clases presenciales, se rebaje el copago que hacen las familias a los establecimientos subvencionados o particulares pagados. El diputado independiente Carlos Abel Jarpa explicó una de las mociones que plantea que la rebaja debe corresponder al 30% del pago. Hemos estado muy preocupados especialmente con todos los copagos que tienen que hacer los establecimientos educacionales, tanto en educación básica como en educación media, especialmente con la situación que se está viviendo hoy día a raíz de la pandemia y todo lo que significa toda la educación que se hace a través del sistema online. Y por eso además hemos visto que las dificultades que tienen para este copago, junto con lo que significa también para los establecimientos educacionales que disminuyen ciertos costos.
La propuesta plantea que podrán eximirse de esta obligación los establecimientos que no puedan sostener la rebaja. Sin embargo, deberán implementar al menos un descuento del 15%. El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, alertó sobre la presión que una norma como esta representa para los establecimientos educacionales en esta crisis, donde entre el 70 y el 80% de los ingresos se destinan al pago de los sueldos de los docentes. Y una rebaja del 30% indudablemente somete a estos establecimientos de partida a una vara común que no es homogénea en todos lados y a una restricción económica profunda que se va a ver impactada ya sea en puestos de trabajo o en rebaja de remuneraciones. No hay factibilidad de que un colegio hoy día pueda rebajar automáticamente los aranceles por una legislación sin impactar directamente sus posibilidades de estructuras de costo. El personero agregó que la moción afecta la libertad de enseñanza consagrada por la Constitución política, pues por ley se obliga a implementar una rebaja. Desde ese punto de vista, el proyecto podría ser inconstitucional. El presidente de la República, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, podrá utilizar las facultades que éste le otorga con el objeto de asegurar el uso prioritario del agua para consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia en cantidad y calidad adecuadas al contexto de calamidad pública que hubiese motivado la declaratoria. Así dispone el primer proyecto de ley tratado por la Sala la jornada del miércoles 20 de mayo, iniciativa originada en moción del diputado Diego Ibáñez y comentada por el propio autor y el diputado Celso Morales. Hoy tenemos la oportunidad de conciliarnos con mucha gente, de hoy hacer una política pública pensando con el corazón y no con el acaparamiento, porque la gente sabe que pese a la peor sequía en la historia de la República de Chile, hoy solo el 10% se destina a consumo humano. Y el resto se está transformando, particularmente la provincia de Petorca, en cítrico o en palto de exportación. Y eso es más que sequía, eso es saqueo. Y hoy, si aprobamos este proyecto, el presidente Piñera tendrá 7 días para dar cuenta de las medidas para priorizar el consumo humano en los meses que nos quedan de pandemia. Mi región es un 70% rural y ya hay sectores del secano costero que hoy día no tienen agua. Y está el gasto que se realiza a través de los camiones aljibes y que también es una actividad un poco transparente en términos del costo que tiene. Entonces con este proyecto de ley le damos la seguridad a que la gente va a tener la plena seguridad de que van a tener asegurado el tema del agua para su consumo y esto puede darnos la seguridad de tener esa tranquilidad en términos de sanitario por el tema de la pandemia y también el tema de lo que significa no tener agua en los sectores para las casas. El texto remitido al Senado a segundo trámite constitucional entrega un plazo de 7 días al jefe de Estado tras la publicación de esta reforma para informar sobre el empleo de la facultad que se le concede y las medidas que adoptará. La segunda iniciativa, analizada por la Sala el miércoles 20 de mayo, suspende de pleno derecho desde el 18 de marzo de 2020 hasta el vencimiento del estado de excepción por COVID-19 los procesos electorales de directivas sindicales, delegados sindicales regidos por el Código del Trabajo o de asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, que se hayan iniciado antes de la declaración del citado Estado o aquellos que debieran iniciarse durante dicho Estado. A juicio de los diputados Frank Sauerbaum y Alejandra Sepúlveda, se trata de un proyecto de ley que busca proteger derechos sindicales básicos como el fuero laboral. Estamos resguardando aquí los derechos de los sindicatos, de sus trabajadores y también facilitando hacer una serie de trámites que tienen que tener sus documentos, su personalidad jurídica y su RUT al día para poder acceder a una serie de beneficios, cosas tan simples como a veces el fuero sindical de los dirigentes tiene que estar resguardado, ¿cierto?, por la elección previa y por lo tanto si están en un limbo sin hacer elección, ese fuero puede estar en cuestionamiento legal. Por lo tanto, cosas como esas se resuelven con este aplazamiento. Un proyecto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las complicaciones que estamos ocurriendo a partir de la pandemia. Y lo que estamos tratando es que no pierdan su vigencia ni tampoco pierdan, ¿no es cierto?, cada uno de las acciones que ellos pudieran realizar, sobre todo en términos de cosas que tuvieran que concursar o en definitiva, ¿no es cierto?, tener esta prórroga de sus directivas precisamente para representar en la inspección del trabajo o en las instancias que correspondan.
Es un proyecto de ley que parece muy simple, pero muy importante, ¿no es cierto?, para habilitar a los sindicatos como también a las asociaciones de funcionarios. La suspensión consagrada por este proyecto, que tras su votación fue ratificado y despachado para su promulgación como ley de la República, no se aplicará tratándose de la constitución de nuevas organizaciones sindicales o de nuevas asociaciones de funcionarios. Y el tercer proyecto visto en sala el miércoles 20 de mayo dispone que, decretado por el gobierno el estado de catástrofe por COVID-19 y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, es decir, de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet, no podrán cortar ni suspender el suministro a los usuarios finales en caso de mora en los pagos. Esta prohibición, que se aplicará por razones de salud pública, regirá en todo el territorio nacional. Los diputados Miguel Mellado y Pedro Velázquez se refirieron a los alcances de la norma. Aprobamos en general el proyecto que venía del Senado, pero en su articulado inmenso le quitamos todo lo que venía y le colocamos lo nuestro. ¿Y eso para qué? Para forzar una comisión mixta entre el Senado y la Cámara de Diputados y llegar a un mejor proyecto. Porque nosotros creemos que el proyecto de la Cámara de Diputados es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque no solo coloca el 40% de la gente que es la beneficiaria, nos lo subimos a un 60%. Hoy, la persona que es de un 60% de vulnerabilidad es como si tuviera el 40% de antes, porque la verdad es que ha sido muy fuerte lo que le ha pegado a los bolsillos a la gente en Chile hoy. Que le llegue la solución a nuestra gente y evitar que las empresas como las eléctricas, que están subiendo el valor de la electricidad, están generando una serie de situaciones como corte, que han hecho llegar denuncias a los propios parlamentarios, y es justamente porque se están poniendo nerviosos de este proyecto, que lo que pretende es la solidaridad para nuestra gente, que aumentó al 60% más vulnerable de nuestro país, que va a ser beneficiado con que no se le pueden cortar ni el agua, ni la electricidad, ni el gas vía cañería, como tampoco las líneas telefónicas, y hasta que pase la pandemia o si esta se extiende, y después de pasados 60 días se puede prorrogar el pago de esta por 12 meses sin interés alguno. La normativa fue despachada a tercer trámite constitucional al Senado, ya que la Cámara sustituyó íntegramente el texto del proyecto por uno con objetivos similares, pero originado en diputados. Si el Senado respalda la propuesta, esta quedará en condiciones de ser ley de la República, pero si la rechaza, deberá conformarse una comisión mixta para elaborar una iniciativa de consenso.